Petición del público que en el anterior video que publiqué me dejó varios comentarios pidiéndome una reacción a Andrés Oppenheimer, supuestamente desmontando el mito de que Donald Trump fue un buen presidente. Así que vamos a hacer justamente eso. ¿Qué tan cierto es aquello de que Trump fue un gran presidente en su primer mandato, como él dice? Muchos amigos republicanos me dicen que no les gusta Donald Trump, pero que van a votar por él de todos modos porque fue un buen presidente. Uno de ellos me dijo, sí, ya sé, tiene 78 años, miente todo el tiempo, engañó a todas sus esposas, hace comentarios racistas, fue declarado un delincuente convicto por un jurado por falsificación de documentos, trató de dar un golpe de Estado después de haber perdido las elecciones del 2020, pero fue un buen presidente, cierro comillas. En cuanto al empleo, Trump dejó el cargo con 3 millones de empleos menos que cuando llegó a la Casa Blanca, mientras que el actual presidente Biden creó casi 16 millones de empleos desde entonces, datos oficiales. Cierto también que la pérdida de empleos bajo Trump fue en parte por la pandemia. Pero bueno, entonces pongámonos de acuerdo. Si Trump dice que el mayor déficit de la historia y la pérdida de empleos durante su mandato fueron por la pandemia, entonces no puede acusar a los demócratas de haber aumentado la inflación, que también se disparó por la pandemia, antes de caer a sus niveles actuales del 2,4%. Ok, entonces, escuchamos lo que tuvo que decir Andrés, por lo menos en esa parte que tiene que ver con la economía, empleos, inflación y demás. Así que vamos a empezar con la inflación. La inflación ha sido mucho peor durante la administración de Biden, con un aumento del 19% en los primeros 42 meses del mandato de Biden, en comparación con 6% durante los primeros 42 meses de Trump, según un índice de precios al consumidor del gobierno. La inflación interanual alcanzó su punto máximo en 4 décadas con Biden, que fue el 9% en el 2022, antes de caer a 2,4% actualmente. En total, bajo Trump, la inflación fue de 8%, bajo Biden el aumento total ha sido de 20%. Vamos después al tipo de interés hipotecario. Al fin y al cabo, el sueño estadounidense es uno que conlleva el querer tener tu propio hogar. Pues este tipo de interés hipotecario era del 2,9% cuando Trump dejó el cargo. El tipo de interés hipotecario actual es de aproximadamente 7%, es decir, más del doble. ¿Qué pasa con la tasa de interés de los préstamos federales? Pues durante el último año de mandato de Trump, la letra del Tesoro a 10 años era de 0,9%. Después de 3 años y medio de Biden, la tasa de interés es del 4,3%. Si vemos también lo que fue gran parte de la supuesta ganancia del mercado laboral de Joe Biden, son en parte recuperación post-pandémica, ya que el desempleo fue de solo el 3,5% en febrero del 2020 y el número de estadounidenses empleados aumentó solo 4%. Así que la idea de decir que Biden creó 16 millones de empleos es una mentira, es simplemente falso, ¿ok? Por lo menos el 70% de esos empleos eran empleos que simplemente estaban retornando después de haber sido congelados por el Estado. Si vemos el empleo bajo Trump logró la disminución del desempleo del 4,7% a un mínimo de 3,5% a fines del 2019 y principios del 2020, que empató su nivel más bajo desde 1969. Los salarios, por su parte, crecieron un 15%, superando la inflación durante el mandato de 4 años de Trump. También, desde el punto de vista de salario en Biden, en primer lugar, esto es una cosa importante, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, se reveló que las ganancias por hora promedio reales de todos los empleados del sector privado disminuyeron un 2,24% entre enero del 2021 y mayo del 2024. En segundo lugar, los datos trimestrales de la Oficina de Estadísticas Laborales indican que las ganancias semanales medias reales de los trabajadores a tiempo completo han disminuido un 2,4% desde el primer trimestre del 2021 hasta el primer trimestre del 2024. En tercer lugar, la Oficina de Análisis Económico identifica que el ingreso personal disponible real per cápita ha disminuido un 9,04% entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2024. Actualmente las personas tienen menor poder adquisitivo. Actualmente las personas tienen menor dinero que les queda al fin de cada mes. Actualmente las personas están peor que bajo Trump. En materia de política exterior, Trump se retiró del Acuerdo Climático de París, se salió del Tratado de Asociación Transpacífica, en el que estaban varios países latinoamericanos. Trump tuvo algunos éxitos diplomáticos, como los Acuerdos de Abraham, que propiciaron relaciones diplomáticas entre Israel y algunos países árabes. Pero según sus críticos, los abrazos de Trump con Putin y con el dictador de Corea del Norte, y sobre todo sus peleas con los aliados de Estados Unidos en Europa, fortalecieron a Rusia y a China y dejaron a Estados Unidos más solo, más aislado y más débil que antes de su mandato. La lista de
Ahora, desde el punto de vista de tener entidades hostiles, como Kim Jong-un, desde el punto de vista de tener entidades hostiles, como el gobierno de Putin, el gobierno de Xi Jinping, la mejor forma de llevarlo es por medio de la diplomacia, por medio de no buscar crear conflictos donde no es necesario tenerlos. Entonces, una vez más, ¿cómo puedes decir que algo que ocurrió después de un año de Joe Biden ser presidente fue culpa de Donald Trump? Putin no invadió durante la era de Donald Trump. Un año después de la llegada de Joe Biden fue que lo hizo. Ah, pero eso es obviamente culpa de Trump. Después el tema de decir que China está peor posicionada actualmente que bajo Trump es un chiste también de mal gusto. Porque hay que creer inclusive que dentro de la Unión Europea están ahorita poniendo, por lo menos pensando implementarle aranceles de hasta 30% a China para la venta de sus autos eléctricos, encima del 10% para vender productos dentro de la Unión Europea de por sí, ¿ok? Es porque China se ha posicionado de una forma inclusive más fuerte que durante la era de Donald Trump. Ahora, yo critiqué ampliamente muchas de las cosas que Donald Trump estaba haciendo durante su presidencia con respecto al tema chino, porque no me parecían que iban a funcionar. En efecto, la guerra de los aranceles terminó en el mejor escenario, en el mejor de los escenarios, en la mejor interpretación posible, quedó en tablas, ¿ok? Yo te aplico aranceles y bueno, tú me las devuelves y quedamos a tablas. Pero una vez más, Donald Trump entiende de la misma forma que entiende cualquier persona que haya analizado el tema de los aranceles, que el propósito principal no es necesariamente el obligar a otros países a pagar más por vender sus productos, sino por lo menos llegar a una base en donde se pueda negociar un acuerdo que esté en el mejor interés del país que está amenazando con implementar estos aranceles, ¿ok? Y allí, si no se puede llegar a ningún acuerdo, allí pues sí se tienen que aplicar los aranceles, porque la alternativa es permitir que un sector de tu mercado propio sea destruido por un país que está vendiendo sus productos a un precio mucho más barato de lo que tú los puedes producir de forma nacional, ¿ok? Pero bueno, miren, a las personas que me pidieron esta respuesta, espero que haya gustado, la respuesta, ¿ok? Y bueno, con eso va a terminar. Hasta la próxima, mi gente. Paso.